Bueno, vamos largando entonces. Cuéntenme por dónde han andado, quieren que veamos. Supongo que querrán revisar el práctico 3 parte uno, así que les voy compartiendo pantalla. Bueno, cuéntame. Diagrama de conjunto. Em, Porque en realidad la variable aleatoria, el compañero preguntó que no entiende esto del diagrama de conjunto. A ver, diagrama de conjuntos. Porque la variable aleatoria es una función, ¿sí? Entonces tiene un conjunto de partida, un dominio, y tiene un conjunto de llegada, un codominio. A eso se refiere. A ver si tengo por acá un ejemplo. Espera. Taca, taca, tam. Bueno, acá tengo un ejemplito. Em, que lo vamos a poner así. Entonces, suponete que tenés un experimento que consiste en arrojar dos monedas, ¿no? Ese es tu experimento, y definís la variable aleatoria cantidad de caras. Entonces, la variable aleatoria, la definición de esa variable aleatoria, em, lo que hace es vincular a los elementos del conjunto omega con los números reales. Depende de cómo la definas, ¿no? Eh, Vos estás depende de cómo la definas, toma los valores de los números reales. Bueno, acá este ejercicio es muy sencillo, pero por ejemplo, si vos estás eh, tratando, tu experimento fuera arrojar dos dados, ¿no? Si el experimento es arrojar dos dados, entonces, para empezar, tu omega tendría 36 sucesos elementales y, y además, eh, bueno, habría que ver cómo definís la variable aleatoria, porque vos podrías definir la variable aleatoria X que sea la suma de puntos. Entonces, en definitiva, fíjate que acá lo que estamos haciendo es colocar el recorrido de X, ¿no? Entonces, si vos X la definís como la suma de puntos, ¿cómo sería el recorrido de X cuando arrojás dos dados? ¿Qué valores tomaría? El uno con el uno, el uno con el 2 tenés que hacer. Claro, pero como definís la variable Pero como es suma de suma, puntos, es 2 de 2 hasta 12. claro, cuando te sale el 1, 1, el valor que toma la variable aleatoria asociado al suceso elemental 1, 1 es el 2. Por eso es que te digo que depende de cómo vos definís la variable aleatoria, de eso va a Sí. depender el conjunto de llegada, ¿sí? Que tome los valores de X, el recorrido de X. Entonces te puede salir el 2, el 3 y así, y el más grande, ¿cuál puede ser? Dentro del recorrido, ¿cuál es? 12. El 12. Y fíjate que si vos definieras para el mismo experimento, ¿no? Definieras, qué sé yo, la resta, ¿cómo te quedaría el recorrido de X?
¿De cero? Segundo. De 0 hacia... Tenés que hacer todas las restas. Claro, tenés que hacer todas las restas. Bueno, ¿cuál es el Sí, valor más chico que puede tomar? A 5 dicen. Bien. Pero eso si te sale, vos estabas pensando si te 6 y un sale 1. el 6 y el uno. Y si te sale el uno y el 6, la resta cuánto te Ah, da? menos 5. Menos 5. Entonces iría de menos 5, Ah, está menos bien. 4, pa, Claro, 0 y bueno, hasta el 5. Entonces bien. ves que lo que hace, ¿no? La variable aleatoria, bueno, acá está más sencillito, es vincularte a los sucesos elementales que forman parte del omega con los números reales. ¿Sí? Esos Entonces es números una... reales, perdón, esos números reales representan probabilidades, ¿no? No, todavía no. Representan los valores que toma la variable aleatoria. Ah, no, yo ¿Mm? digo los que dicen 0,25, Ah, bueno, 0,50, sí, sí. Eso sí, sí, eso eso sí son sí. O sea, una vez que ya definiste la variable aleatoria, claro, ¿sí? perfecto. Le asociás a cada valor de la variable aleatoria, le asociás una probabilidad de Una ocurrencia. probabilidad, buenísimo, está claro, sí. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué más? Hola, profe. Yo quería consultar por el ejercicio 7. A ver. Dice, un contratista desea conocer el costo total de un proyecto. Eso es para utilizar propiedades de la esperanza y de la varianza. Sí, ahora lo vemos. ¿Alguien tiene alguna duda de los ejercicios anteriores? Como para respetar un orden lógico y de complejidad, de lo más sencillo a lo más complejo. Bueno, bueno, entonces vamos por ahí. Eh, Dice, bueno, un contratista desea conocer el costo total de un proyecto. Entonces, se sabe que el costo de los materiales es una variable aleatoria con media de 200 y desvío estándar de 10.000. Le vamos a sacar los 3 ceros y vamos a trabajar en miles, así no nos llenamos de ceros. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos el costo de los materiales. El costo de los materiales tiene una esperanza de 200 y un desvío, a ver, desvío estándar, sí, un desvío del costo de los materiales de 10. Bueno, y después dice, la mano de obra cuesta 15.000 por día y la cantidad de días necesarios para finalizar el proyecto puede ser representado como una variable aleatoria. Ahí tengo otra variable aleatoria, que es el tiempo o el plazo de la obra, que tiene una media de 80 y un desvío estándar de 12. Entonces, tirititín, una media de 80, la esperanza del tiempo es 80 días, con un desvío estándar de 12.
Entonces dice, suponiendo que el costo de los materiales y la mano de obra son independientes, ¿cuál es la media y el desvío estándar? Che, ¿cuál es la media y el desvío estándar? Entonces, vamos primero con la más sencilla, que es calcular la media. Bueno, entonces, el costo total de la obra, ¿no?, que es lo que me está pidiendo calcular, va a ser el costo de los materiales más el costo de la mano de obra. Le vamos a poner así. ¿Sí? Entonces, el costo de la mano de obra, el costo de los materiales lo tengo, ¿sí? Tengo la esperanza, tengo el desvío, ese está. Pero me estaría faltando el costo de la mano de obra. Bueno, el costo de la mano de obra, ¿no?, ¿qué esperanza va a tener? Y como la mano de obra me sale 15.000 por día, el costo de la mano de obra va a ser, o sea, la esperanza de la mano de obra, o del costo de la mano de obra, va a ser 15.000 por la cantidad de días que se espera que dure la obra, o sea, por la esperanza del tiempo que se espera que dure la obra, o sea, 15 por 80. Y el desvío de esto, ¿no?, el desvío de el costo de la mano de obra va a depender del desvío del tiempo. Entonces ahí de nuevo, ¿no?, como la mano de obra es una constante en definitiva, que es 15 por el tiempo, ¿no? Entonces esto va a ser la constante por el desvío del tiempo. Piripipim, esto da 12. Perdón, 12 por 15. 15 por 12. Profe, Sí, entonces ahí lo primero que hacemos igual es pasar la mano de obra a una variable aleatoria igual, al definir 15 por t. es que vos el costo de la mano de obra es los 15.000 que tenés que pagarles por día. Claro, Entonces el costo de la mano de obra es una función que depende de la cantidad de días. Es claro. 15 por... Entonces, al pasarla a una variable aleatoria, ahí sí le podemos calcular la esperanza y el desvío. Claro, Ah, bien. es una variable aleatoria, no es que lo pasas una variable aleatoria. Es una variable aleatoria porque en realidad es una transformación de la variable tiempo, porque el tiempo simplemente lo está multiplicando por una constante. Y después vas a tener el tema de, bueno, una vez que tuvieras la esperanza, si ya hasta ahí lo entendiste, una vez entonces que tenés la esperanza del costo de los materiales, ¿sí? Ya la tenemos, la esperanza del costo de los materiales la tenemos, vas a tener entonces acá la esperanza del costo de la mano de obra, bueno, la sumás y listo. Lo mismo para la varianza, o sea, la varianza, para calcular la varianza del costo de la mano de obra, acá hay que tener, en realidad te lo aclara, ¿no? Ahí el ejercicio, que las dos variables son independientes, porque la varianza de la suma de dos variables, x más y, de la suma o la resta, ¿no?, es la suma de las varianzas. Siempre, aunque vos acá tengas una resta, la variabilidad se suma. Entonces esto va a ser la varianza de x más la varianza de y, pero esto es cierto si las variables son independientes, ¿sí? Y solo si x e y son independientes, que es este caso. Porque si no fueran independientes, acá vos tendrías que agregar el efecto de la covarianza. Sí, de la covarianza entre x e y. ¿Sí?
pero no es este el caso. No sé si usan eso. Me parece que el profe la enuncia a esa propiedad, pero no sé si después la aplican. No me, a ver, déjame pensar. No, ustedes me parece que no la aplican. El tema este con variables que no son independientes. ¿Sí? Entonces, bueno, para buscar la varianza vas a tener que hacer simplemente primero calcular la varianza del costo de la mano de obra y después la varianza del costo de los materiales y ya, o el desvío, lo mismo. Sí, profe, ahí entendí, me había trabado con el tema de la varianza porque no entendía bien eso de la covarianza, pero Ujú. ahí sí quedó, gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra consulta? Están medio atrasados, me parece, chiquitos. Sí, la verdad que sí. Yo estoy re atrasada con esto, no llegué todavía. Así Encima, que estos temas se ponen cada vez más ásperos, así que tienen que hacerse más tiempo de que el que se hacían para la unidad 1, la unidad 2. claro, hasta probabilidades re bien, pero esto ya me falta leer, inclusive, Claro, justamente. sí, sí, por ahí cuando te dejan, los videos te dejan algunos huecos, tenés que ir al libro. Sí. Sí. Así que yo muchas preguntas no tengo, más que vengo a ver qué preguntan los demás, a ver si puedo Bueno, por ahí enganchar algo. estaría, ya que están medio en tarlipes, a ver, esperen, estaría bueno mm, hacer como un repasito general, ¿no? Esto que veíamos recién de la función de probabilidad y de la función de la variable aleatoria. Primero, una cosa que se puede agregar a lo que habíamos dicho hace un rato, es que, bueno, una vez que vos tenés definida la variable aleatoria, ¿no? Tenés los valores de tu variable aleatoria, qué sé yo, 0, 1, 2, etcétera, le asociás una función de probabilidad, ¿sí? Para que uno pueda decir, bueno, esta relación que se establece entre la variable aleatoria y la probabilidad efectivamente sea una función de probabilidad, debe cumplirse dos condiciones, que son el requisito de no negatividad y la ley de cierre. La ley de cierre es que todos tienen que, todas las probabilidades, la suma tiene que dar uno, ¿no? Claro, entonces esta es que, como decía la compañera, la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Y eso tiene lógica, porque, bueno, esto obviamente como estamos con probabilidades, sabemos que tiene que ser mayor o igual a 0, que no puede ser negativa. Y la ley de cierre, fíjense que tiene su lógica con lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Porque vos lo que estás haciendo acá, ¿no? Es tomar todos los sucesos elementales del omega, todos los sucesos elementales del omega, los transformás a partir de la variable aleatoria, los transformás a un conjunto de números reales, y después a cada uno de esos números reales le asociás una probabilidad de ocurrencia. Entonces la ley de cierre lo que te dice es, bueno, cuando vos sumes estas probabilidades, esto tiene que dar igual a 1. Y tiene lógica, porque vos lo que estás haciendo es considerar la probabilidad, en definitiva, asociada a todos los sucesos elementales que forman parte del omega, y la probabilidad de omega es igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso es, en definitiva, lo que nos está diciendo la ley de cierre. A ver si tengo alguna otra cosa de acá. Bueno, no.
de donde yo doy clase. Volvamos aquí. Otra cosa que por ahí está bueno es reflexionar un poco sobre el concepto de esperanza y, bueno, de varianza, ¿no? Por ahí la esperanza, por cierto, cuando yo estoy trabajando con una variable discreta, como en este caso que era, a ver qué dice, considere espacio muestral de arrojar dos monedas, bueno, y se mira el número de caras, ¿no? La variable está definida como cantidad de caras. Bueno, entonces, en este caso, esa variable es discreta, porque vos vas a observar 0, 1 o 2 caras, ¿sí? Entonces, es una variable de tipo discreta. En ese caso, la función de probabilidad que le vas a... oh, la función de probabilidad que le asocias recibe el nombre de función de cuantía. O sea, esta relación de acá es la función de cuantía, ¿sí? Es una función de probabilidad que recibe el nombre de función de cuantía. ¿Por qué? Porque estamos frente a una variable de tipo discreta. Bueno, entonces, como estamos frente a una variable discreta, la forma en la que se representa, la forma en la que se representa guarda analogía con lo que veíamos en descriptiva, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer la representación, de hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que en descriptiva uno tenía la variable, ¿no? Tenías la variable X, mirabas la frecuencia, mirabas la frecuencia, y después calculabas las H sub I, ¿no? Que era cada valor de la frecuencia dividido, en definitiva, el cardinal omega, que en ese caso era el n, ¿sí? Entonces, esta es una versión empírica, si se quiere, de probabilidad, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es más del punto de vista teórico, es una teorización del comportamiento de la probabilidad. Y en descriptiva lo que veíamos con las H sub I, en realidad no es otra cosa que una versión empírica del comportamiento que tiene la probabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a ver algunas analogías. Entonces, por ejemplo, en la representación, si yo voy a representar las probabilidades punto, ¿no? ¿Por qué le digo probabilidad punto? Porque estas, en definitiva, lo que tengo en la columna de las probabilidades es, bueno, por un lado voy a tener acá la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿sí? Que me va a dar un valor. Acá tengo la probabilidad de que X sea igual a 1, la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces, por eso es que se llama probabilidad punto, porque estoy calculando la probabilidad para un determinado punto de X, para X0, para X1, para X2, ¿sí? Bueno, si estamos en el experimento de arrojar dos monedas, esto sería 0,25, este va a tomar el valor de 0,5 y este otro 0,25. Entonces, si vos arrojás dos monedas, ¿cuánto esperarías que sea la cantidad de caras que encontrás? Si vos tirás dos monedas, ¿cuántas caras esperarías encontrar? Dos. Cuando arrojás dos monedas, Sí, dos caras. Bien. pero eso es como ¿Dos, una o una. ninguna? Una porque
tenés que tener mucha suerte, ¿no? Si estás apostando a que te salgan dos caras, tenés que tener mucha suerte que justo en los dos lanzamientos salgan las dos caras. Y de hecho, estamos diciendo, fíjate que la probabilidad de que salgan dos es 0,25. La probabilidad de que salga 0 también es 0,25. Entonces, el valor de X que tiene mayor probabilidad es el 1. ¿Sí? Entonces, uno cuando vaya a calcular la esperanza, esperaría que sea un valor cerquita de 1. Esto como es simétrico, la esperanza nos va a dar igual a 1. ¿Sí? Ustedes hagan las cuentas y van a ver que la esperanza les da igual a 1. ¿Sí? Bueno, veamos alguna cosa, algo más rico. ¿No? Supónganse que ustedes tienen acá así. Entonces, tenemos acá los bastoncitos, pipipín. Acá ya no están tan perfectos. Acá ya no están tan perfectillos. En torno, vamos a poner uno más para que se equilibre. Mira, y ahí está la palabra, se equilibre, porque la esperanza, ¿no? Ustedes ya habrán visto la teoría, ¿no? La esperanza de X es prima hermana del promedio que veíamos, o la media que veíamos en descriptiva, porque la esperanza de X vos la calculás como la suma de los X sub I por sus probabilidades. Y nosotros al promedio lo podíamos calcular, ¿no? Como la sumatoria de los XY por sus frecuencias dividido n. Pero en un momento dijimos, ojo, porque esto de acá no es más que h. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto es la sumatoria de los X sub I por los H sub I. ¿Sí? Nada más que esta es la versión empírica y esta es la versión teórica. ¿Sí? Bien, entonces, el promedio funciona en definitiva como un punto de equilibrio, ¿no? Porque fíjense que si yo tengo que la distribución, mejor dicho, que la variable muestra un comportamiento más o menos simétrico, habíamos dicho que uno esperaría que el promedio esté más o menos en el medio, ¿no? Entonces acá, la esperanza, lo estoy pensando como el punto de apoyo que tendría que poner para sostener todos estos palitos, ¿sí? Al promedio, porque justamente eso es lo que hace el promedio. Equilibra, ¿no? En función de las frecuencias, equilibra los valores de X. Entonces, acá la masa de probabilidad se estaría distribuyendo en torno a este valor, ¿sí? Al valor que tome ahí X. En cambio, si tuviéramos, que los palitos fueran así, ponele que los palitos fueran así. Este valor que dejamos acá marcado ya no puede ser la esperanza de X, ¿sí? Vos ahora esperarías, por cómo está distribuida la masa de probabilidad, esperarías que el valor más esperado, ¿no? Esté más corrido hacia la derecha. ¿Estamos? Sí. Entonces, eso es lo que hace la esperanza. Te está mostrando los valores, en torno a qué valor, ¿no? Se concentra la masa de probabilidad. Eso es lo que te está mostrando. ¿Y de qué depende? Bueno, justamente de donde haya mayor cantidad, donde haya mayor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? En torno a los valores que tengan mayor probabilidad de ocurrencia, bueno, ahí vas a tener a la esperanza de X, ¿sí? Por ahí eso está piola explicarlo. Y bueno, y después la varianza,
o el desvío, es lo mismo, lo que va a hacer es mostrarte qué tan concentrados, ¿no? está la probabilidad en torno eh, a esa esperanza, ¿sí? Te va a mostrar, en este caso, si vos tenés una distribución así o tenés una así, ¿no? Ahí se te dispersaron. Ahí se te dispersaron. Entonces, la varianza o el desvío va a tomar mayores valores. ¿Estamos? Eso por Sí. ahí para reflexionar en torno a esos conceptos. ¿Y qué más? Bueno. Bueno, después, esto está explicado en el video de la práctica, pero para resolver los ejercicios de los modelos, ¿no? O sea, ¿de dónde salen la lógica de los modelos? A ver, ¿por qué es que está bueno modelizar? Vamos a ver. Profe, ¿ya editaron los videos de la práctica? ¿Sí? ¿No está? A ver, capaz que En la sí. PETCO no, no sé si lo publicaron en otro lado. En la parte de archivos no. A ver, che, me voy a fijar aquí. A ver, capaz que no se ve. No, yo los busqué y no los encontré tampoco. No deben estar ocultos. Sí están ocultos. Práctica, variable aleatoria discreta, discretas modelos, sí están ocultos. Ahí se los pongo. Se los activo. Lo que pasa es que por ahí, como yo los veo, entonces a veces no me doy cuenta que están ocultos. Bueno, ahí quedaron. Bien. Entonces, el tema de los modelos. ¿Por qué está bueno el tema de los modelos? Fíjense, por ejemplo, en el caso de una binomial. Si vos tenés un experimento binomial, bueno, el experimento binomial tiene que ser dicotómico, los resultados tienen que ser independientes entre sí, etcétera, ¿no? Entonces, la variable binomial se va a definir como el número de éxitos en n repeticiones. Entonces, vamos con un ejemplito. Suponete que vos tenés, bueno, el ejemplo era que se iba a una fábrica y se seleccionaban al azar una determinada cantidad de matafuegos. Entonces, suponete que seleccionas 4 matafuegos, ¿no? Y se observa la cantidad de matafuegos vencidos. Entonces, ahora la variable aleatoria, si ese es el experimento, ¿no? Sería, la variable aleatoria sería el número de matafuegos vencidos, porque el éxito, ¿no? Es que esté vencido. Entonces vos estás observando eso, que esté vencido. Entonces, tu éxito es que el matafuegos se encuentre vencido. Entonces, como la variable Bernoulli se define como número de éxitos en n observaciones o en n ensayos, en este caso sería número de matafuegos vencidos en 4 observaciones. Entonces, ¿qué te puede pasar? Bueno, vos tenés los 4 matafuegos delante tuyo y bueno, ¿qué puede ocurrir? Y que ninguno esté vencido, entonces ahí el recorrido arranca en 0, o que 1 esté vencido, o que 2 estén vencidos, o 3 vencidos, o que los 4 estén vencidos.
Entonces el recorrido de la variable binomial siempre va de 0 hasta n, ¿sí? Hasta la cantidad de repeticiones que tenés, ¿sí? Cantidad de ensayos o de observaciones que hacer. Bueno, entonces fíjate si nos pusiéramos, ¿no?, en la artesanía de plantear esto con un diagrama de árbol, que de hecho lo podemos hacer porque ya tenemos este instrumental, y entonces uno podría decir, bueno, agarro el primer matafuego, ¿qué me pasa? ¿Está vencido, no está vencido? ¿No? Con por cierto, la probabilidad de que esté vencido es de 0,1 y que no esté vencido es de 0,9. Bueno, entonces, como tenés 4, ¿no?, observaciones, se te abre 4 veces las ramitas. Y vos podrías plantearlo con lo que sabemos de la unidad 2. Entonces, fíjate que si buscaras la probabilidad de que x sea igual a 1, ¿no?, de que x sea igual a 1, ¿qué tendrías que hacer? Identificar todas las ramas en las que aparece un vencido, ¿sí? Y entonces acá tenés las 4 ramas. Un vencido, un vencido, un vencido, un vencido. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de cada rama? Y, por ejemplo, en la primera, ¿no?, vas a tener 0,1 por 0,9 al cubo, porque tenés los no vencidos, no vencidos, no vencidos. Y en la otra, y en las otras también, porque tenés siempre la combinación, ¿no?, es un vencido y 3 no vencidos. Así que en definitiva, la probabilidad de que tu variable aleatoria tome el valor de x1, ¿no?, de x igual a 1, va a ser 4 veces 0,1 por 0,9 al cubo, ¿sí? Entonces podríamos calcular tranquilamente, con lo que sabemos de la unidad 2, podríamos calcular la probabilidad de que x sea igual a 1. Pero si yo me doy cuenta de que esto es una variable binomial, no hace falta que haga todo este matete, ¿no? Porque yo sé que la variable binomial, a ver, acá está, la variable binomial tiene una función de densidad, o mejor dicho, perdón, una función de cuantía, que es igual a la combinatoria de n en x por la probabilidad de éxito elevada a la x por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x. Bueno, donde por ahí, si no vieron números combinatorios, la combinatoria se calcula como el factorial de n sobre x factorial por n menos x factorial. Bien. Entonces, en este ejemplito, la combinatoria sería, o la función de cuantía sería la combinatoria de 4 en x, donde x son los distintos valores que yo puedo pedir que tome x, 0, 1, 2, 3 o 4, por la probabilidad de éxitos, que es 0,1, a la x, por la probabilidad de fracaso a la n menos x. Entonces, si yo estoy buscando la probabilidad de x sea igual a 1, tendría que calcular la combinatoria de 4 en 1 por probabilidad de éxito 0,1 elevado a la x, que es 1, por la probabilidad de fracaso a la n menos x, que es 3. Fíjense que cuando resuelvo, ¿no?, el número combinatorio, eso me da 4. Entonces lo que está haciendo este número combinatorio es barrerme este diagrama de árbol e identificar cuántas combinaciones, bueno, en este caso sería en las cuales haya presente un solo vencido, se encuentran en el árbol. Y entonces si uno reemplaza, ¿no?, me quedaría 4 las combinaciones por probabilidad de éxito elevado a la x, que
que es 1, por probabilidad de fracaso elevado a la 3, a la n menos x, que es 3. Entonces, obvio que devuelve el mismo valor que calculamos artesanalmente al principio, con lo que sabíamos de la unidad 2. Pero entonces ahora ya no hace falta que me ponga a hacer el árbol ¿no? Ya sé que si yo tengo una variable dicotómica, directamente puedo plantear el modelo binomial, ¿sí? Directamente ya puedo plantear el modelo binomial y me queda mucho más práctico, porque imagínense que si en lugar de revisar 4 matafuegos, revisáramos, ponele 10, esto sería un mega árbol, ¿no? Donde sería más complicado identificar las combinaciones, ¿no? Entonces, a medida que el n aumenta, el árbol se hace cada vez más grande, y es más difícil de trabajarlo así artesanalmente. Y entonces es mucho más piola modelizar qué es lo que está pasando con la variable. Entonces ustedes tienen que entender esto, pero también tienen el tema de la aplicación, ¿no? Vamos a la aplicación, que les habíamos dicho que se bajen, que es esta, ¿no? Probability Distributions, ¿sí? Es esta de acá. Bueno, y acá tienen primero, están las variables continuas y después vienen las discretas. Entonces, vamos a la binomial y teníamos, en este caso n era 4, n es la cantidad de la cantidad de ensayos o la cantidad de repeticiones que tiene el experimento, p es la probabilidad de éxito, entonces habíamos dicho que la probabilidad de éxito era 0.10, y estábamos buscando de que sea igual a 1, o sea, probabilidad punto. Aceptar. Entonces, ahí la aplicación me calculó la probabilidad de que x sea igual a 1, y abajo fíjense que les marca, ¿no? Les pinta en rosado lo que les está calculando. En este caso es la probabilidad de que x sea exactamente 1. Porque también podría pedir la probabilidad de que sea menor o igual a 1, ¿no? O podía pedirle la probabilidad de que sea mayor e igual a 1, ¿sí? Entonces abajo les va mostrando qué es lo que está calculándoles. Eso es muy útil porque a veces le erramos, ¿sí? Sobre todo por ahí cuando nos dan consignas donde tenemos mayores y menores estrictos, ¿sí? Entonces chequear que efectivamente nos esté calculando lo que le pedimos. Y fíjense, en este caso, ¿no? ¿Cuánto creen que dará la esperanza? A ver si entendieron. ¿Cuánto dará la esperanza acá? Hola, ¿me están escuchando? Chicos. ¿Sí? Cerca de 0, ¿no? Sí, cerca de 0. Bueno, entonces, fíjense que esta aplicación, si van a fórmulas, ahí al pie, les hace un resumen de las características de la distribución, me da la función de cuantía, que es la que vimos recién.
Fíjense que me dice qué valores puede llegar a tomar n puede ir desde 1 hasta el valor que quieran, o sea, hacer las repeticiones del experimento tantas veces como quieran. El p tiene que ser un número que va entre 0 y 1, y el x, que es el recorrido de x, toma valores que van entre 0 y n. Cuando estamos trabajando con un experimento binomial, bueno, esta es otra ventaja, ¿no? Que yo no tengo que ponerme a calcular artesanalmente la esperanza de x, ¿sí? Agarrar y hacer la sumatoria de cada x por su frecuencia, cada x por su frecuencia y sumar, sino que si yo estoy frente a una variable binomial, la esperanza de la binomial es siempre n por p. Por ejemplo, supónganse que en lugar de revisar 4 matafuegos, sabiendo que la probabilidad de éxito es 0,1, y ahora revisamos 10 matafuegos, ¿cuántos matafuegos esperarían encontrar vencidos en 10? 1. 1, ¿sí? Y está perfecto, es justamente n 10 por 0,1, ¿sí? Porque la probabilidad de éxito es 0,1. Bueno, y en el caso de la varianza es n por p por 1 menos p. Entonces también, ahí tienen resuelta ambas fórmulas. Pero además les da el número, acá en moments, hacen clic al pie en moments, ¿sí? Fíjense que la esperanza es de 0,4. Si estoy revisando 4 matafuegos, ¿no? Esperaría que hayan 0,4 matafuegos vencidos, ¿sí? Bueno, con la varianza de 0,36 y el desvío de 0,6. ¿Estamos? Bueno, y después tienen las otras distribuciones. Pero ahí le tienen que meter masa, le tienen que meter lectura. Tienen después, para identificar lo que son las geométricas, ustedes ven geométrica, Poisson y binomial. Esos son los modelos de probabilidad que ven ustedes. Bueno, y el Bernoulli, pero el Bernoulli es una binomial donde hay una sola repetición, ¿no? O sea, el más sencillito de todos. Bueno, no sé, por ahí, si no tienen alguna otra consulta, no sé qué más. ¿Qué más quieren? ¿Qué pretenden? ¿Qué No me voy a pretenden leer. si no ¿Qué me van a pretenden? leer, si no me tienen leído? Bueno, profe, buenísimo el repaso y estas cosas que no las tenía, así que ahora leer y hacer los ejercicios. Así que Buenísimo. le mando un abrazo y muchas gracias, ¿sí? Bueno, chicos, Chao, vayan nos a vemos. leer y estudiar. Nos vemos. Profe, todavía no Sí, llegué, pero ese programa se puso en la computadora también, ¿no? sí, sí, en la computadora también lo podés usar. Yo en Petco les dejé el link. Ah, bien, que el teléfono está colapsado ya. Sí, cuándo es una variable continua y cuándo es una variable discreta, pero es lo mismo que en ¿cómo se llama? En descriptiva. ¿Cómo hacías en descriptiva para identificar una variable discreta? Es exactamente lo mismo que en descriptiva. Cuando teníamos un ¿Cuándo valor único, Claro, ¿cuándo es discreta? Cuando obedece a un proceso de conteo. Vos fíjate que acá estás contando la cantidad, en el ejemplo que les di, estabas contando la cantidad de matafuegos vencidos. En un experimento Poisson, vos contás la cantidad de éxitos en un continuo, ¿sí? Por ejemplo, contás la cantidad de éxitos en el tiempo, la cantidad de éxitos en kilómetros, en un continuo, ¿sí? En una geométrica, vos contás la cantidad de ensayos hasta que aparece el primer éxito, ¿sí?
Así que la discreta es lo mismo que veíamos en descriptivas. Las discretas son variables que obedecen a un proceso de conteo. Obvio que asumen valores enteros, como vimos en el ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? En cambio, la variable continua toma cualquier número real en un determinado intervalo. Por ejemplo, si está frente a una normal, la normal tiene un recorrido que va de menos infinito a infinito. Si está frente a una exponencial, el recorrido de esa variable, como ya sabés de matemática, toma valores que van de 0 a infinito. Por cómo está definida la nuestra, ¿no? Cómo está definida la probabilidad de un suceso que se ajusta a una exponencial. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra cosita? No se atrasen, che. Igual tienen otra posibilidad de consultar ustedes son los miércoles. El miércoles con los chicos, con Nacho y Edgardo. Así que aprovechen, vayan a leer. Yo en el 2 no entendí qué hacer con la probabilidad de 0,65. A ver. Dice, se conoce que en los días hábiles un usuario de una distribuidora de energía consume menos de 4 kilowatts por hora con una probabilidad de 0,65. Y bueno, pero es que esa es la probabilidad, o fíjate que de nuevo, ¿no? Porque acá todavía se supone que no entraste a ver, no empezaste a ver todavía modelos. Entonces, ¿qué te queda por hacer? Bueno, necesitas identificar todos los sucesos elementales que hay en el omega para después poder calcularles, calcular cuáles se asocian a cada valor de la variable y qué probabilidades tienen. Entonces no te va a quedar más que agarrar y empezar con el arbolito. Entonces dice, exprese el espacio muestra de la experiencia que consiste en seleccionar al azar 3 usuarios de esa distribuidora y observar si consumen menos de 4 kilowatts. No son kilowatts, ¿qué son estos? Porque siempre me corrigen, no son kilowatts, pero lo que sean, KW. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran al primer cliente de la distribuidora y se fijan. ¿Consume más de 4 o no consume más de 4? Entonces, ¿consume o no consume? Bueno, lo planteamos como, vamos a dejarlo así, más de 4, porque si no, más de 4. Entonces, no consume más de 4, tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,65. Así que este otro va a ser 0,35. Y así, consume, no consume, consume, no consume, y así con los 3. Entonces, así Ahí entendí. te queda planteado el mismo esquemita que les mostraba yo. No, a ver, volvamos. ¿Ves? Vos. Así, de esa forma, vas a tener, en este caso van a ser ternas, tus sucesos elementales son ternas, ¿no? En el caso del lanzamiento de la moneda, yo tengo duplas. Los sucesos elementales son duplas. Entonces, una vez que identifiqué todas las duplas, le puedo asociar a cada una de ellas, ¿no? Le asocio un número real. Fíjate que en el caso de estas dos de acá, ambas, ambas tienen una cara, a ambas le corresponde el número real 1. Entonces, y una vez que pudiste asociarle a todas su correspondiente valor de la variable, ahí recién vas a poder calcular la probabilidad.
¿Estamos? Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, entonces, me voy a retar a mis perros, que no me dejan dar clase. En realidad están pidiendo mimos, así que me voy a molestarlos un rato. Bueno, chicos, lean, 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 lean. Igual en media hora se conecta de nuevo Andrea, así que por ahí les recomiendo leer un poquito y tratar de avanzar con los ejercicios y aprovechar a Andrea y bueno, después el miércoles lo tienen a Nacho y Edgardo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien, adiós.